Red Yuma Online. Este es el Circuito Santandereano Red Yuma Online y sus emisoras virtuales afiliadas. Síganos en las redes sociales como calorestereo.com, sonarestereo.com, orienteestereo.com y emisorapaz.com. Sintonícenos por Facebook Live como Red Yuma Online. También en radiogarden.com, en Google www.redyuma.com y online radiobox.com. El Circuito Santandereano Red Yuma Online. La del millón de oyentes y vamos por más. Desde Bucaramanga, Colombia, para el mundo. Enlace Mundial. Sistema ARO. Oyentes de Red Yuma Online Bucaramanga, a esta hora se inicia una emisión de Red Yuma Noticias con corresponsales, periodistas nacionales e internacionales para que el oyente sepa al instante qué sucede en Santander, Colombia y el mundo. Red Yuma Noticias, voz, redacción y dirección del periodista, abogado Gilberto Picón Hernández, de lunes a domingo en el horario de 7 a 8 de la mañana. Red Yuma Noticias transmite en vivo por Facebook Live. Sintonícenos en Radio Garden, en Google, www.redyuma.com y en online radiobox.com. Retransmiten el noticiero Red Yuma Noticias, emisorapaz.com, Sabana de Torres, calorestereo.com, orienteestereo.com y sonarestereo.com. Emisoras filiales del Circuito Santandereano Red Yuma Online, la del millón de oyentes. Y vamos por más desde Bucaramanga, desde Colombia para el mundo. Estas son las emisoras virtuales aliadas del noticiero Red Yuma Noticias Bucaramanga, el servicio informativo de radios y medios virtuales de América Latina en conexión mundial. Telechucurí en San Vicente, Santander. Asimismo retransmite el noticiero Red Yuma Noticias Estampas Vallenatas en Medellín. Aro Radio Sistema Básica, Alianza Radios Online desde Ibagué. La Super FM 92.0 en Montería, emisorapaz.com, Sabana de Torres, Calor Estéreo y Sonar Estéreo, filiales del Circuito Santandereano Red Yuma Online, la del millón de oyentes. Y vamos por más desde Bucaramanga, desde Colombia para el mundo. Hagamos alianza exitosa contratando servicios SAS en www.savelife.com. Son las 7:02. Oyentes del Circuito Santandereano de emisoras virtuales Red Yuma Online, estas son las noticias del lunes 23 de noviembre del 2020 en las redes sociales y plataformas internacionales. Desde Colombia para el mundo les saluda el equipo de colaboradores que hacemos parte de Red Yuma Noticias. Técnica, señal satelital de ingeniero Orlando Jiménez. Editorial y grabación Guillermo Celestina. Jefe de redacción y lectura de las noticias de la psicóloga Maureen Yolanda Castro Páez. Red Yuma Noticias. Director, periodista, abogado Gilberto Picón Hernández.
Bienvenidos al editorial de Gilberto Picón Hernández, director de Red Yuma Noticias. Este noticiero es nuestro aporte a la recuperación del tejido social por la paz de Colombia. El oyente que considere importante lo que hacemos, apoye económicamente nuestra labor periodística. Red Yuma Online y las aliadas Emisora Online en Bucaramanga, Santander. La vitrina comercial que incrementa las ventas de su empresa. En el editorial de hoy, lunes, me voy a referir al origen de la familia santandereana. Continuamos presentando esta fotografía hablada correspondiente al álbum genealógico del joven Belén Pineda, quien precisamente años después resultara ser el padre de Gilberto Pineda Amaya. De muy temprana edad llegó a un poblado llamado Lebrija a trabajar en actividades agrícolas en diferentes propiedades, parcelas y fincas, entre ellas esporádicamente en la propiedad de Pedro Henao. El mocetón Belén Pineda, es una de sus aventuras, conoció a una joven llamada María Amaya, con la que procrearon un varón a quien bautizaron el nombre de Gilberto Pineda Amaya, que más tarde fuera el padre biológico de Gilberto Pineda Henao. Belén Pineda y María Amaya, en ese ir y venir de la vida, no se entendieron como pareja y se separaron, como dicen en Santander, cada uno cogió para su lado, quedándose Belén Pineda con la responsabilidad y cuidado de su hijo Gilberto, ya un joven de 12 años cumplidos. Por la época de los años 30 en algunas regiones de Colombia empezaba la violencia por aquello del trapo azul o el trapo rojo, llamados los unos churabitas y los otros llamados cachiporros. Para el combo, por ser Colombia un país montañoso, polulaba la pandemia del paludismo, enfermedad de la que resultó eficaz el tratamiento con la quina, mismo producto que por su eficacia era exportado junto con el caucho y la tagua, productos silvestres llevados en grandes cantidades en buques por el río Magdalena a países de Europa y América. Esta reseña continúa en próximas entregas que haremos en Red Yuma Noticias. Son las 7:07. En Bildoritas para la memoria, el refrán de hoy en Red Yuma Noticias. Su asesoría jurídica gratis al 315-3957-519. Abogado Gilberto Picón Hernández. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero, porque de grano en grano llega la de tu año. Refrán con el que se denota lo mucho que importa la economía continuada, aunque sea en cosas pequeñas. Y la ñapa en el pensamiento del día. Piensa por ti mismo y deja a otros que también disfruten de ese privilegio. Una de las noticias más importantes hoy lunes 23 de noviembre del 2020 tiene que ver que los ganaderos volvieron a negociar en las plazas y ferias de Santander. Poco a poco se reactiva la comercialización de bovinos en la provincia
comunera, que tiene un hato de 149.000 animales aproximadamente y un poco más de 4.400 fincas, y al Socorro y a la provincia guanetina llegan a comercializar los ganaderos de las principales poblaciones de la región. Otra de las noticias importantes es que se ha tenido conocimiento que 3 arquitectos que conforman la terna de aspirantes que presentó el alcalde Juan Carlos Cárdenas a consideración de la Junta Metropolitana para la elección de nuevo director del área de Metropolitana de Bucaramanga, AMB, tras la renuncia de Samuel Jaimes semanas atrás. Asesoría e implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 315-3952, 956. Psicóloga Mauren Yolanda Castro Páez. Son las 7:10. En Red Yuma Noticias presentamos titulares, solo titulares que a esta hora son noticias en desarrollo en Red Yuma Online. Son las 7:10. En Santander se habilitaron 139 puntos de conectividad gratuita a Internet para beneficiar a estudiantes de colegios públicos las 24 horas. Colegios y autoridades de Barichara estudian el posible regreso a clases en 2021. Gobernación de Santander. Organismos de socorro presentan balance de las afectaciones de esta ola invernal. Los puntos más críticos están en los sectores rurales de los municipios de Río Negro, Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Wilches, Enciso, Carcassí, Moragavita y Capitanejo. El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, determinó toque de queda para facilitar las compras el sábado del día sin IVA, con una estricta vigilancia para evitar la propagación de la COVID-19. Jornada en el último día sin IVA que pasó en Bucaramanga transcurrió con éxito. Se superó ventas hasta del 75% en almacenes y el 38% en las compras digitales. Consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Maricela Gallo Santos, inaugura Casa de Mujeres y Parque con medidas de bioseguridad en Comuna 1 de Barranca Bermeja. La reactivación en el municipio de Piedecuesta realiza con operativos a sectores comerciales sin cumplimiento de protocolos de bioseguridad y revisión en los precios de los artículos de primera necesidad. Consejo Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía inició recorridos por corregimientos Ciénega de Lopón y San Rafael de Chucurí, Magdalena Medio. Alcaldía de Barranca Bermeja inició censo para afectados por lluvias en las riberas del río Magdalena para establecer afectaciones en cultivos agrícolas y en las personas. El político Germán Vargas Lleras alerta por las crisis de financiamiento de periódicos regionales, lo que representa un reto para sus dueños. Los bomberos de Colombia, presentes en la isla de Providencia, lograron remoción de escombros en 17 kilómetros de la vía principal que permite transportar ayudas humanitarias. La empresa electrificadora de Santander ESA informó
que esta semana habrá una serie de cortes en el servicio de energía entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en la urbanización Portal Siglo XXI y el barrio La Paz de Florida Blanca. Enlace Mundial, Sistema ARO. En la lectura de las noticias, una voz Red Yuma Online, Maureen Yolanda Castro Páez, por www.redyuma.com, desde Bucaramanga para el mundo. Son las 7:14. Muy buenos días, estas son las noticias. Por una acción de cumplimiento fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Gobierno Nacional tendría que retirar la placa con el nombre del presidente Iván Duque que se puso en el túnel de la línea cuando fue inaugurado el 4 de septiembre de 2020. Noticia vía Colprensa. Después de 9 meses de la emergencia natural que se presentó en la troncal central del norte, exactamente entre Piedecuesta y Pescadero, la vía registra un avance del 50% en las obras para recuperar la transitabilidad. Como se recordará, el pasado 25 de febrero de 2020, este trayecto presentó una emergencia vial por las fuertes lluvias que generaron deslizamientos, derrumbes, flujo de lodo y saturación de taludes que afectaron 40 puntos de la vía al ocasionar el represamiento y desbordamiento de las quebradas Grande, El Boquerón y El Cafetal, además de los ríos Manco y Río de Oro. Para la recuperación de la vía a través del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, el Gobierno Nacional adjudicó contratos con una inversión de 54.923 millones de pesos, que sumada a los recursos que se invierten en el contrato de gestión vial integral ascienden a 90.482 millones. Isagen reportó ayer domingo 22 de noviembre que desde las 9 de la mañana se cerraron 2 de las 4 compuertas del canal del vertedero, con lo cual se disminuye el vertimiento de aguas abajo de la central hidroeléctrica Sogamoso. Las 4 compuertas estaban abiertas desde el pasado 17 de noviembre, semana en que se incrementaron las lluvias en Santander y por supuesto hizo subir el caudal de ríos y quebradas, en especial la cuenca del río Sogamoso. 7:17. Son las 7:17. Los humanos a qué hemos venido, a disfrutar o a destruir el mundo, como llaman los mamas el planeta Tierra. Esta reflexión sobre el comportamiento humano lo presentamos en Red Yuma Noticias, que los encontramos en un audio en las redes sociales. Lo trajeron del occidente. Llevamos a muchos conocimientos, pero todo era sagrado para nosotros, el agua, la montaña, y vinieron de occidente a instalar la minería, de ahí empezó la contaminación, ¿no? Ahora son las grandes corporaciones que vienen a contaminar. El dinero trae pobreza, el dinero trae nacionalidades, el dinero crea fronteras. Antes para nosotros el dinero era hojas de coca, y punto. La pobreza está en todos los países. El dólar es igual a oro, ¿no? Entonces todo se mueve así. Podemos comprar un carro, un departamento y estás feliz, ¿no? Viajé a Londres y vi gente muy rica. Ahí ya sonría menos. En Copenhague también. En París también. Eso no es felicidad, ¿no? Envidia a los pequeños pueblos dentro de la montaña, al norte del lago Titicaca. ¡Wow! Esa sonrisa, esa gente. Cuando cultivaban, cuando se cosechaban. Cuando hacían una ofrenda de hojas de coca. ¡Qué lindo! Yo prefiero eso, honestamente, porque acá son ricos, tienen sus propias tierras, ¿no? Tiene sol, tiene montañas, tiene maíz, es rico en sí. Y se muda a Arequipa o a Lima, ¿qué tiene? Nada, a lo contrario, sufre
sufre mucho. Siempre todo el mundo quería ir a las grandes capitales para ser un esclavo más para mí. El dinero hace esclavos y mata gente. Y a veces hay muchos niños que escapan de sus hogares, sus padres, porque son muy pobres. Y tienen que trabajar en la minería. Hay muchos niños de 10, 15 años, no solo en Perú, en toda Latinoamérica. Ese es el dinero. Tienes dinero, tienes ego, y es la falla. Yo tengo ego. Yo no soy rico, pero sí tengo ego también. Tengo ego de mi cultura. Soy orgulloso de mis raíces ahora. Pero eso no significa ser arrogante. Yo también soy campesino. Físicamente trabajamos 8 o 9 horas, pero si descansamos 2 o 3 horas, estamos bien, ¿no? Las grandes ciudades, capitales, donde se mueve mucho dinero, trabajan 8 o 9 horas y ganan estrés, depresión y tienen que tomar pastillas para eso. Está bien que leas libros, 200, 300, no lo sé, que haces un PhD o un máster, pero siempre nos basamos en esto, nunca cultivamos nuestro corazón. Hay que ser rico en corazón. A veces para mí el sistema financiero ha creado eso. Es doctor y el otro es agricultor, campesino, o sea, el doctor sí tiene la razón, el campesino no. Educamos a la humanidad y también podemos proteger la naturaleza. Para mí sería el Dios, la naturaleza, ¿no? Que para nosotros el Madre Tierra, Pachamama, el Dios Apu, la montaña. ¿A qué hemos venido nosotros aquí? ¿A disfrutar o a destruir el mundo? Es una pregunta del millón. A veces colecto bolsas, hay que dar el ejemplo, uno debe empezar. Porque a veces cuando yo estaba en Polonia, eran tan amables con un perro, pero no amables con los migrantes. Mis padres sufrieron discriminación. Hasta yo sufro discriminación. Pero no solamente en Perú, en todos los países. Puede ser por mi color o por mi apariencia. Yo soy aymara, los aymaras están divididos, el mundo está dividido y la humanidad está dividida. ¿Cómo te has sentido tú cuando has sentido racismo? Mal, he llorado. El racismo existe en todo el mundo, en todos los países, en los 5 continentes que hay. En Europa siempre todos los aeropuertos me han chequeado mi mochila. Y en las fronteras de Chile a Argentina siempre me preguntaron cuántos dólares tienes o no. Está de moda la migración, entonces hay xenofobia. Se pierde la identidad. Muchos de mis primos no hablan aymara, pero muchos de mis abuelos siguen con las hojas de coca y siguen con el idioma. Pero la nueva generación que tienen 10, 15 años no sabe nada. Siempre tiene que ver con la globalización e internet. Yo no sé qué pasará en 50, 100 años. Trabajar en pro de la seguridad del comercio formal y de la comunidad es el objetivo de los comerciantes del centro de Bucaramanga. Por eso, junto con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Frente de Seguridad Empresarial trabajará para adoptar mejores procesos que optimicen la seguridad física de las personas que visitan el sector. El sistema de vigilancia a través de las cámaras de seguridad seguirá enfocando las calles del centro de la capital santandereana durante esta temporada de fin de año. A partir de noviembre entró en funcionamiento el nuevo sistema de facturación con el que Banti gestionará la información de sus 30.000 clientes en Santander, sur del Cesar y sur de Bolívar. La nueva factura está diseñada para una fácil comprensión de sus datos y tiene 2 cambios fundamentales. El primero es un nuevo número de cuenta o referencia de pago con el que el cliente podrá cancelar su factura en cualquier punto de recaudo. El segundo cambio está en el cuerpo físico de la factura, donde aparecerá la información correspondiente a las fechas en las que debe realizar la revisión periódica obligatoria de gas natural. Noticia vía Caracol Radio. La segunda temporada de lluvia de 2020, que empezó el 16 de septiembre, se ha visto agravada por el fenómeno de la Niña. Así relató la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres la situación en un balance presentado este martes e informó que la temporada de lluvia deja 306 municipios afectados. Por su parte, en Cúcuta, el pasado 18 de noviembre se presentaron 6 fallecidos, 8 desaparecidos y 4 zonas fuertemente afectadas por las lluvias. Noticia vía Juan Pablo Cohen, La Opinión. Precisamente sobre la intensidad de las lluvias en los últimos días, que ha provocado desbordamientos de ríos y quebradas en Santander, los cuales han dejado afectado a más de 25 municipios.
Desde ya fue decretada la calamidad pública debido a deslizamientos de tierra. Sobre ese particular tenemos un informe en Red Yuma Noticias. Sigue lloviendo en el departamento de Santander y se siguen presentando afectaciones en varios municipios de nuestro territorio, principalmente en la parte baja del municipio de Río Negro, donde se desbordó el río Lebrija, en Enciso y Carcassí, donde se presentó una creciente súbita en la quebrada Suparí, en el corregimiento de Puerto Araujo, en el desbordamiento del río Carare, en Puerto Parra, en Cimitarra, de igual forma en el municipio de Macaravita y en Capitanejo. Principal atención sobre las fuentes hídricas, el río Chicamocha, el río Suárez, el río Sogamoso y el río Lebrija. Seguimos trabajando con los organismos de socorro para activar todos los planes de prevención en el departamento. La tasa de recuperación del coronavirus supera el 90%, lo que significa que solo 543 casos se mantienen aún activos, de más de 9.000 que han sido afectados desde que se conoció el primer contagio en el mes de abril de 2020. Esta noticia dada por las autoridades de salud ha sido muy positiva para Barrancabermeja. Inversión, conocimiento geológico, transformación tecnológica, alianzas estratégicas, liberación y redefinición de mapa de tierras serán los ejes que contempla la estrategia que tiene el gobierno dentro del Plan 2040 para sumar remanentes de crudo y gas, con énfasis en tareas sostenibles y sociales. Al mismo tiempo contempla la revisión de reglamentos y contratos y procesos más expeditos. Abro comillas. El Plan 2040 es trabajo de progreso, está en construcción, pero su lineamiento está orientado a todas las entidades que tienen que desplegar inversiones en conocimiento geológico para conocer qué tipo de tecnología y en cuáles cuencas se debe desplegar en los próximos 20 años. Cierro comillas, explicó Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante la tercera cumbre de petróleo y gas. En la zona rural del Bajo Río Negro en Santander, diariamente se están movilizando entre 50 y 100 camiones ganaderos, donde los propietarios de las reses prefieren sacarlos y venderlos con el peso que tienen antes que sus animales mueran de hambre o por las inundaciones de sus fincas. El ganado es traído a Bucaramanga, donde será sacrificado. En el sector se calcula hay unas 10.000 cabezas de ganado vacuno. Son las 7:27. Hagamos alianza exitosa contratando servicios SAS en www.savelife.com. A partir de este momento iniciamos por Red Yuma Noticias el desarrollo de las noticias nacionales e internacionales en su primer bloque que origina la Alianza Informativa de Radio para América Latina. Están escuchando una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial. Son las 7:27. El vicepresidente de Guatemala le propone al presidente renunciar para conjurar la crisis que tiene la población en las calles, informa Guillermo Velaverde desde la ciudad de Guatemala. Saludos. Amigos de América Latina, un saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala, en donde la capital de nuestro país y en varias ciudades importantes, guatemaltecos se han manifestado en contra del presupuesto 2021 que define los ingresos y gastos del país para el próximo año. Un presupuesto que ha provocado la molestia de la población por el monto de deuda que se necesita para financiarlo y se ha criticado que no prioriza las verdaderas necesidades de los guatemaltecos. La crisis se vio agravada cuando el vicepresidente de la República en una conferencia de prensa reconoció que pidió al presidente la renuncia de ambos del Ejecutivo. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestras
nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Manifestaciones que han marcado el transcurrir del fin de semana, iniciando el pasado sábado, donde se han registrado hechos que el gobierno guatemalteco ha calificado como atentados. La noticia se ha centrado en las instalaciones del Congreso de la República, donde un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio y prendió fuego a un área del mismo y provocó destrozos en las instalaciones de este poder del Estado. Mientras esto ocurría en esa ubicación, otro grupo de manifestantes protestaba de manera pacífica en la Plaza Central, lugar que desde el 2015 se ha convertido en el centro de manifestaciones en contra de gobiernos de turno. El domingo, con una menor presencia de manifestantes, las protestas se han vuelto a desarrollar en la Plaza Central, mientras que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, mediante sus redes sociales, daba a conocer que se había procedido a convocar a tanques de pensamiento, sector privado y diferentes sectores de la sociedad civil a realizar una revisión del presupuesto 2021 para poder presentar ante el Congreso una iniciativa de ley que modifique las partidas presupuestarias del mismo. Por su parte, países donantes, conocidos en Guatemala como el G13, y donde se aglutinan países como Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Unión Europea, al igual que la Organización de Estados Americanos y el Sistema de las Naciones Unidas, han mostrado su preocupación y han hecho un llamado al diálogo y al trabajo en conjunto para poder resolver esta situación. Desde Guatemala, les saludó Guillermo Velarde. 7:30 a esta hora. Digamos que hay enfrentamientos armados en las cárceles de Venezuela entre prisioneros y la Guardia. Informa Odel López Escote. Saludos, Odel. Para todos los oyentes de la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales de América Latina, les saludo desde Caracas. Venezuela amanece con las siguientes informaciones esta semana. Nicolás Maduro aseguró que durante todo diciembre se flexibilizará la cuarentena. Maduro además indicó que la semana entre el 23 y el 29 de noviembre será la última semana de cuarentena radical del año, al tiempo que pidió a la población acatarla para poder cumplir con la flexibilización durante diciembre. Una balacera de 2 horas en el centro penitenciario de Oriente, mejor conocido como la cárcel de La Pica en el estado de Monagas, causó zozobra, angustia y obligó la salida de la visita este 21 de noviembre. El hecho ocurrió antes del mediodía y, de acuerdo con una fuente interna, se trató de un enfrentamiento entre privados de libertad y efectivos de la Guardia Nacional. En las últimas 24 horas se registraron 400 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, de los cuales 365 son por transmisión comunitaria y 35 de venezolanos en retorno. De acuerdo con el balance de la gestión de Nicolás Maduro, 2 venezolanos perdieron la vida a causa del virus en el estado Táchira. Desde que comenzó la pandemia suman 871 muertos en Venezuela y 99.835 casos totales. Voluntarios preparan a diario 1.000 comidas en un preescolar de Zorca, municipio de San Cristóbal en el estado Táchira, donde al menos 350 familias perdieron sus viviendas de manera total o parcial junto a sus enseres, producto de las fuertes lluvias del pasado 10 de diciembre. El bolívar perdió en una semana 14.75% de su valor frente al dólar, al tiempo que la divisa estadounidense se disparó hasta los 782.025 bolívares que promedió al cierre del viernes, según informó el Banco Central de Venezuela. Para la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales de América Latina, este ha sido un reporte del Servicio de Información Pública. Mi nombre, Odel López Escote. Les saludo con mucho gusto desde Caracas. 7:32 de este lunes 23 de noviembre del año 2020. Este es Red Yuma Noticias. Se emite en vivo desde el máster en la ciudad de Bucaramanga para Colombia y el mundo. Agradecemos quienes nos siguen a esta hora en el Facebook Live y en las plataformas internacionales. El panorama noticioso de Colombia lo tiene el periodista Jorge A. Sánchez Vargas. Jorge, muy buenos días. Con el inicio de esta última semana de noviembre les contamos algunas de las noticias más importantes de las últimas horas en Colombia, país que amaneció hoy consternado por la masacre de 13 personas en 2 municipios de los departamentos de Cauca y Antioquia. Los primeros 5 fueron asesinados en Argelia y los otros 8 cultivadores de café en Betania, según los comandos de la Policía Nacional, reconfirmados por el Ministerio de Defensa.
Sobre la tragedia de las islas Santa Catalina, Providencia y San Andrés ocasionadas por el huracán Iota, esta semana se conocerá exactamente el plan de acción con recursos y cronograma liderado por la Presidencia de la República. En materia diplomática hay que decir que para hoy se esperan una serie de acciones de distintas organizaciones para pedirle al gobierno de España que no acepte el nombramiento del exfiscal colombiano Néstor Humberto Martínez como embajador por tener asuntos pendientes relacionados con los sobornos de Odebrecht y la acción encubierta al guerrillero José Santrich, quien no se acogió al proceso de paz y volvió a la guerra. Confirmado, el mexicano William Chau, de nacionalidad mexicana, hizo una solicitud a la Aeronáutica Civil de Colombia para la operación de la empresa Ultra Air, que entraría al mercado con frecuencias a 16 destinos nacionales y 10 internacionales. Chau hace más de una década apostó por la creación de Viva Air Colombia y Viva Air Perú, que compró el grupo Irelandia Aviación, empresa líder de aerolíneas de bajo costo. En Santa Marta, una ciudad de la costa caribe, las autoridades de la ciudad y de Sanidad Pública comenzaron una investigación para establecer las razones por las cuales unas cajas de atún entregadas dentro del plan de alimentación escolar subsidiado por el gobierno aparecieron con gusanos. En materia política hay que decir que el abanico de precandidatos para la campaña electoral de 2022 comenzó a moverse. La derecha, el centro y la izquierda empiezan a barajar nombres en momentos donde la pandemia continúa siendo la principal preocupación de los colombianos. Las cifras de afectados por COVID-19 según el Ministerio de Salud son 1.250.000 infectados y 1.150.000 recuperados, sin posibilidad de verificación estas cifras. Los muertos están sobre las 35.000 personas. Para el Sistema de Radios y Medios Digitales de América Latina en Conexión Virtual les informó Jorge A. Sánchez Vargas. (7:35) de este lunes 23 de noviembre del año 2020. En diciembre habrá primeros vacunados contra el COVID-19 en los Estados Unidos, mientras en Texas presos promueven cadáveres a $2 la hora. Detalles con Ubaldo Lozada. Saludos, Ubaldo. Saludos desde el estado vaquero. Los primeros estadounidenses podrían recibir la vacuna el 12 de diciembre, según lo aseguró el asesor de la Casa Blanca, Moncef Slaoui. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, se reunirá el 10 de diciembre para decidir si aprueba la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Si dan el visto bueno, ese mismo día las dosis serán distribuidas y 2 días después los pacientes estarán siendo vacunados por prioridades, primero el cuerpo médico y luego los grupos de mayor riesgo. Las autoridades estiman que a mediados de mayo del año entrante podría llegar la normalidad al país. El coronavirus, mientras tanto, sigue su azote implacable sobre el país. En Texas, la Guardia Nacional envió a 36 agentes para colaborar en el traslado de cadáveres en la ciudad fronteriza de El Paso, que totaliza cerca de 1,000 muertos, unos 40 por día. Ante el aumento de fatalidades, la ciudad se vio obligada a contratar a los presos por $2 la hora para la remoción de cuerpos hacia contenedores y camiones refrigerados. Entre tanto, Estados Unidos se prepara para el primer día de Acción de Gracias en pandemia en los últimos tiempos. Como es costumbre, el último jueves de noviembre de cada año los estadounidenses viajan y se reúnen en familia en la fiesta más significativa del país para dar gracias y cenar con pavo. Mientras tanto, las autoridades claman que eviten los viajes y las reuniones grandes para evitar contagios. Miles de pavos están siendo regalados por bancos de comida y supermercados que los dan gratis después de compras de mínimo $50 o $100. Este martes también se espera que el presidente electo Joe Biden anuncie los primeros nombres de su gabinete. Les informó Ubaldo Lozada desde el estado de la Estrella Solitaria para el Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial. Red Yuma Online y sus emisoras virtuales aliadas. Calorestereo.com, Orientestereo.com, Sonarestereo.com y emisorapaz.com de Sabana de Torres son la vitrina comercial que incrementa las ventas de su empresa.
Hagamos alianza exitosa contratando servicios SAS en www.savelife.com. Asesoría, gestión y administración del talento humano, diseño y ejecución de programas de salud mental. 318-5490-127. Psicóloga Yadi Jael Picón Castro. Una vez más, el humedal San Silvestre recibe atención, luego de varios meses en los que se tuvo que suspender el contrato de recuperación por motivos relacionados con la pandemia de coronavirus. Como se recordará, la Corporación Autónoma Regional de Santander y Ecopetrol firmaron desde finales de 2019 el convenio que permitiría la ejecución del proyecto dirigido a la recuperación de la ciénaga y caño San Silvestre. El inicio de las labores en estos cuerpos hídricos se dio desde el mes de enero. Sin embargo, no habían transcurrido ni 2 meses de trabajo cuando vino el freno a las actividades ambientales. El pico y cédula, la última medida restrictiva que aún permanecía vigente en el puerto petrolero como mecanismo para frenar la propagación del COVID-19, no va más. Así lo determinó la Alcaldía de Barrancabermeja mediante el decreto 0278, luego de un análisis frente al comportamiento de la pandemia que tuvo su punto más álgido en la ciudad ya hace varias semanas. Son las 7:39. A partir de este momento presentamos por Red Yuma Noticias el desarrollo de las noticias nacionales e internacionales en su segundo bloque, que origina la Alianza Informativa de Radio para América Latina. Son las 7:40. A esta hora de la mañana vamos a hacer un recorrido por las principales noticias de Colombia. Más de 3 toneladas de ayudas humanitarias para los damnificados de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Desde Cali informa Carlos Martínez Noguera. Adelante. Soy Carlos Martínez Noguera, secretario de Turismo de Cali. En nombre de la Alcaldía de Cali y de todos nuestros compañeros de la Secretaría de Turismo, queremos agradecerle a toda la ciudadanía que se ha articulado. Ya llevamos más de 3 toneladas de ayudas para San Andrés, que llevan, entre otras, más de 250 mercados, más de 100 kilos de café, pañales, tejas, puntillas, agua, ropa, en fin, todos los elementos que requiere San Andrés. Agradecerle a los medios de comunicación también por la difusión. Estos alimentos, estas cosas serán enviadas el día de mañana a San Andrés. Le agradecemos a todos ustedes, mostramos que los vallecaucanos somos solidarios y que hacemos presencia ante las necesidades de todos los colombianos. Muchas gracias. Ordenan retirar la placa con el nombre del presidente Duque del túnel de la línea. Desde Barranquilla tenemos información con Marla Gutiérrez. Adelante, Marla. En un minuto les voy a contar cómo logré que el Tribunal Administrativo del Atlántico le ordenara al presidente Iván Duque en un término de 30 días retirar la placa que colocó en el túnel de la línea. Resulta que el inciso segundo del decreto 2759 de 1997 prohíbe expresamente la colocación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios públicos en obras. Debido a eso, le doy una petición formal ante Presidencia de la República, Gobernación del Tolima y el Ministerio de Transporte para que la placa fuera retirada toda vez que incumple con las normas y leyes vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. En vista de esto, promovió una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual falló a mi favor después de estudiar minuciosamente el caso y determinó que en un plazo no mayor de 30 días el presidente Iván Duque debe retirar la placa del túnel de la línea. Esto nos demuestra que ningún político está por encima de la ley y que las obras públicas no son de nadie más que del mismo pueblo.
La séptima división del Ejército de Colombia sostuvo combates en San José de Uré, departamento de Córdoba. Desde Montería informa el periodista Luis Orozco. Buenos días, Luis. Muy buenos días. Desde Montería, en el departamento de Córdoba, para Troya Noticias y la cadena HSCH, informa Luis Orozco. Mucha atención. En San José de Uré, tropas de la séptima división del Ejército Nacional frustraron una acción criminal que integrantes del Clan del Golfo pretendían cometer contra la población de la vereda Vistahermosa. Esto en jurisdicción de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Las tropas del Ejército Nacional presentes en el área entraron en combate con los miembros de esta estructura criminal que delinque en esta zona del sur del departamento. El mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la séptima división del Ejército, indicó en su cuenta de Twitter que con esta rápida acción se logró neutralizar el atentado criminal y proteger a los pobladores de esta región del departamento de Córdoba. Más información. En Córdoba hay más de 28 proyectos por más de 350.000 millones de pesos que no se han terminado. Esto advirtió este sábado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, en una visita de inspección. Entre esos proyectos se encuentra el complejo cultural del Porro en San Pelayo, infraestructura de 17.000 millones de pesos que solo se utiliza 3 días al año y el municipio no tiene cómo sostener su mantenimiento. El Contralor no hizo alusión al resto de proyectos inconclusos, al precisar que muchos de ellos tienen reserva sumarial y podrían ser recusados. El Contralor también visitará el elefante blanco en el que se ha convertido las obras del ala de maternidad del Hospital San Jerónimo de Montería. Estas son las noticias más importantes de Montería y Córdoba. Para Troya Noticias y la cadena HSCH, informó Luis Orozco. Muy buenos días. Dos muertes enlutan al gremio periodístico del Quindío. Desde Armenia informa... Buenos días para Luis Guillermo Oscar Troya, Alfonso Hernando Salcedo y todo el equipo en la mesa de trabajo de Troya Noticias de la cadena HSCH. Desde Veos Estéreo, esta es la información de Armenia y el departamento del Quindío. Este fin de semana 2 muertes enlutan al gremio periodístico. La primera de ellas fue la de Carlos Arturo Delgadillo Triviño, de 69 años de edad, quien murió la mañana de este sábado en su apartamento del centro de Armenia, donde residía. El reconocido periodista y productor audiovisual, al parecer, murió producto de una falla cardiorrespiratoria. Según la información de los allegados, el pasado jueves Carlitos, como habitualmente lo llamaban los amigos, se había mojado producto de las lluvias constantes en la ciudad y comenzó a sentir algunos síntomas que afectaron su salud y no acudió al médico. Se conoció que sobre las 10 de la mañana de este sábado dejó de existir, al parecer por las afectaciones respiratorias. El deceso de Carlos Arturo Delgadillo ha generado profundo dolor entre familiares y amigos de algunos medios de comunicación y el sector cultural que tanto disfrutaba y compartía su comunidad. Pudimos conocer que Delgadillo Triviño había llegado al departamento del Quindío hace poco más de 13 años. Era bogotano y rápidamente se enamoró de Armenia y el Quindío. Tenía amplio conocimiento en medios audiovisuales y recientemente trabajaba en Central Mundial de Noticias, CMN, y CreeRadio.com, al lado de su compañero y amigo Carlos Hernán Díaz, director del medio de comunicación. El otro sentido fallecimiento, y tras soportar por algunos años una enfermedad que finalmente le ganó la partida, fue la de Iván Parra Díaz, nacido en Armenia, conocido en los medios periodísticos nacionales como Parrita, haciendo alusión a su apellido y a la dinastía de toreros que tuvo España en siglos pasados con el mismo apellido. Iván cursó estudios en el Colegio Carlomagno, hermano de Julián Parra, quien hoy conduce con éxito un programa nocturno en RCN desde Bogotá. Estudió como su hermano Derecho, inclinándose Iván definitivamente por el mundo del toro, herencia de sangre de su tío Gabriel Díaz Ortiz, quien fue el torero de raza que tuvo el departamento en las épocas en que éste salía al ruedo a hacerse moler de Pepe Cáceres. Sin embargo,
Iván vio más fácil pararse frente a un micrófono que frente a un toro y oportunidad que le brindó el ya también desaparecido Henry Pineda Rodríguez. Inició su periplo entonces en todo el árbol de Armenia, en la capital quindiana, en las tardes de esa feria importante que fue llamada Feria Milagro. A esta, a la par que llegaron importantes figuras mundiales del toreo, arribaron también grandes periodistas como Paco Luna, Eduardo de Bengoechea, Ramón Ospina, Guillermo Rodríguez, Alberto Lopera Loperita, Carlos Julio Castrellón y figuras de la televisión como Fernando González Pacheco, Amparo Grisales y Virginia Vallejo. Allí, en mi caso, estuvimos comentando para algunos de ellos. Hoy, al lamentar el deceso de estos dos colegas, enviamos a sus familiares y amigos nuestras voces de solidaridad gremial. Información desde Veos Estéreo en Armenia para la cadena HSCH en asocio con Troya Noticias. Yo soy Oscar Henao Giraldo desde Armenia, ciudad capital. Feliz día para todos. La emisora Estampas Vallenatas de Medellín, departamento de Antioquia, está retransmitiendo el noticiero Red Yuma Noticias, que origina Red Yuma Online desde Bucaramanga, redyuma.com, la del millón de oyentes, y vamos por más. Con la cercanía de la temporada navideña, se multiplicaron los puntos de expendios informales en Bucaramanga, sobre todo en zonas como el Paseo del Comercio y las calles 34 y 36. Se pudo establecer que nuevamente las ventas ambulantes se apoderan otra vez del centro de Bucaramanga. Los directivos propietarios de este proyecto emprendedor online, Sociedad Grupo 6 Live, SAS, NIT 91384835-9. Agradecemos a las oficinas institucionales de prensa y empresas periodísticas, periódicos, emisoras y canales de televisión de Colombia, que utilizamos como fuentes noticiosas referentes para el noticiero Red Yuma Noticias. También agradecemos a las emisoras que retransmiten el noticiero Red Yuma Noticias en diferentes ciudades de Colombia, e informamos que no conocemos los derechos de autor en la música que eventualmente utilizamos. Una colombiana fue directora del Centro Tecnológico de Confección Asintet, con sede en Talavera de la Reina, cerca de Madrid, España. Es Marta Liliana, ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La ingeniera se tituló como doctora en Estrategia y Marketing Empresarial de la Universidad Castilla-La Mancha. A su regreso al país, hoy es la directora del laboratorio Jalea de la Universidad Industrial de Santander, que investiga sobre determinantes del aprendizaje, competencias del individuo del siglo XXI y metodologías de enseñanza y aprendizaje. Noticia vía Caracol Radio. Son las 7:51. En las redes sociales encontramos un audio de quien es el electo presidente de los Estados Unidos. Por su influencia en los pueblos de América Latina, lo traemos a los oyentes de Red Yuma Noticias. ¿Quién es el presidente electo? Como persona, como profesional, su trayectoria política. Escuchemos. La historia jamás contada de Joe Biden, de la pobreza y de una tragedia familiar a la Casa Blanca. ¿Cómo es que una persona que creció en medio de la pobreza llegó a convertirse en presidente electo de los Estados Unidos? Acá te lo contamos. Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Pensilvania. Tuvo que trabajar como limpiador de ventanas y en jardinería para ayudar a sus padres a pagar sus estudios. Joe sufría de tartamudeo en la infancia, el cual superó con una ejercitación muy esforzada. Sus padres, Jim Finnegan y Joseph Biden, tenían diferentes formas de educar al pequeño Joe, mientras que su padre lo alentaba con frases como: la medida de un hombre no es cuántas veces lo tiran al suelo, sino la velocidad a la que se levanta. Su madre le daba consejos diferentes. Un día, el
pequeño Joe llegó llorando a casa, afectado por el bullying de otro niño en la calle. Pero su madre, en lugar de consolarlo, le sugirió que al día siguiente le diera una trompada en la nariz a su agresor para zanjar el asunto. Así podrás caminar tranquilo, le dijo. Años después, Joe se inscribió en Historia y Ciencia Política en la Universidad de Delaware, hasta que pasó a cursar Derecho en Syracuse. Uno de los factores para tomar esta decisión fue que conoció a una bella estudiante en Syracuse llamada Neilia Hunter, de quien se declaró noqueado de amor a primera vista. Sin embargo, para que lo aceptaran en la escuela de leyes, Biden debió esforzarse para mejorar sus mediocres calificaciones. Al final logró ingresar y en 1966 se casó con su amada Neilia Hunter. Tiempo después de graduarse ya tenía 3 hijos, Bob, Hunter y la bebé Naomi. Biden inició su carrera política postulándose como senador por Delaware. Tenía tan solo 29 años, pero increíblemente ganó. Sin embargo, cuando estaba a punto de iniciar su trabajo político, una semana antes de la Navidad de 1972, su esposa Neilia y su hija Naomi murieron en un accidente automovilístico, mientras que los otros 2 hijos de Biden resultaron heridos. Desde ese día, Joe no volvió a ser el mismo. A veces se le veía triste y otras con mucha ira. Todos los días viajaba ida y vuelta entre Wilmington y Washington, D.C. para poder estar con sus hijos, llevarlos a la escuela a la mañana y acostarlos en sus camas en la noche. Durante 5 años los crió solo, cuando de pronto conoció a una bella mujer de nombre Jill Jacobs, una profesora de educación terciaria. En 1977 tenía dudas sobre su capacidad de entrar a un segundo matrimonio. Por eso le preguntó a Jill si realmente podría casarse con alguien que tenía sentimientos tan fuertes por su esposa fallecida. La respuesta de la mujer nos sorprendió. Cualquiera que haya amado tanto una vez puede volver a hacerlo. Al final se casó con Jill Jacobs, quien es su actual esposa, y con quien tuvo otra hija llamada Ashley. Joe Biden fue selecto senador por el estado de Delaware por 6 periodos, entre 1973 y 2009, lo que da un total de 36 años en el cargo. Además, fue 2 veces vicepresidente, de 2009 a 2017, durante los mandatos de Barack Obama. En 1988 y en 2008, intentó postular a la presidencia. Sin embargo, en ambas ocasiones, perdió las elecciones internas demócratas. Su desgastado paso por la política perjudicó su salud, ya que se le encontraron 2 aneurismas, aunque afortunadamente lo operaron con éxito, pero sufrió una complicación, coágulos en los pulmones. Necesitó otra cirugía solo por eso, y 7 meses de difícil recuperación en total. Para superar ese tiempo, solo se concentró en una cosa: recordar que había pasado por cosas mucho peores en su vida, pero nunca se imaginó que estaba a punto de sufrir otro duro golpe. Su hijo mayor, Bo, quien seguía sus pasos en la política, murió a causa de un cáncer cerebral. Antes de irse, Bo convenció a su padre de seguir luchando por llegar a la presidencia. Cuando Joe Biden pensó que volver a postular sería una locura, su primogénito lo sorprendió diciéndole: «Papá, no entiendes nada, tienes que competir. Yo quiero que compitas. El resto es historia». En 2020, Biden regresó a la contienda electoral y venció a Donald Trump, convirtiéndose a sus casi 78 años en el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Moraleja: sigue caminando a pesar de lo dura o difícil que sea a veces la vida. Tú eres fuerte y vencerás cualquier reto. Sé fuerte porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. ¿Crees que tienes o tuviste una vida dura? ¿Sabes quién más la tuvo? Casi todo el mundo. Hoy mismo levántate, sonríe y sigue adelante. ¿Qué esperas? Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará a tu vida. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. ¿Qué te pareció la historia de Joe Biden? Déjanos tu opinión. Enlace Mundial, Sistema ARO. En Red Yuma Noticias, el valor de un minuto, con la psicóloga Mauren Yolanda Castro Páez. Porque ustedes lo han pedido, hoy les hablaré sobre la infidelidad virtual, que es más común de lo que se cree.
La virtualidad hace parte de nuestro diario vivir y ya no hace falta salir de casa para hacerle infiel a la pareja. Los engaños digitales se producen cada vez con más frecuencia, pero ¿qué hay detrás de este hecho? Se trata de un fenómeno que cada vez es más común y fuente de sufrimientos y preocupación en la relación de pareja, y es que cuando un integrante de la pareja se ve sorprendido, la expresión más popular es: pero si no ha pasado nada, si ni siquiera nos hemos visto en persona. A pesar de ello, el desconcierto es el mismo y el impacto duele por la deslealtad emocional, por la ruptura de la confianza y por el engaño fragante de quien busca complicidades en otro lugar. Algunos opinan que la infidelidad digital no es una infidelidad real. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la diferencia para determinar cuál es el permisible y cuál no? Pues la infidelidad en línea se percibe de manera tan traumática como la infidelidad real. Revisemos. Primero, la infidelidad digital se lleva a cabo a escondidas. Segundo, se sostienen conversaciones o se hacen sexting, envío de mensajes o fotografías con alto contenido sexual, a espaldas del otro y de forma furtiva. Tercero, con la infidelidad digital vulneramos por completo el principio de confianza. Cuarto, una parte de nosotros sabe que ese filtreo, esos mensajes sexuales podrían hacer daño a la otra persona si lo supiera. Quinto, la infidelidad no supone en exclusiva traicionar sexualmente a la pareja. Implica buscar intimidad en otra persona diferente a esa con quien tenemos un compromiso, pues las intenciones tienen tanta implicación como los propios actos. Hasta aquí, independientemente de la estrategia que se utilice para ser infiel, es bien sabido que este comportamiento es una clara falta de autoestima. Es bien sabido que lo que existe en realidad es el anhelo de experiencias nuevas, el subidón de adrenalina, el refuerzo de la autoestima, la búsqueda de la emoción furtiva, dando ilusión a un momento del día. El perfil del infiel digital es alguien con una baja autoestima que necesita refuerzos rápidos. También es importante hacer claridad que existen infinidad de portales y aplicaciones enriqueciéndose precisamente con este tipo de necesidades. Los problemas emocionales son un negocio para las grandes empresas de Internet. Aquí se aplica el dicho: no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti. Recuerda, solo 1 minuto de tu tiempo diario es suficiente para impactar de manera positiva la vida de alguien. Gracias por sus comentarios en el WhatsApp 315-395-2956. Ya estamos emitiendo contenido de los temas que nos han recomendado para este espacio. Permítanos seguir aportando desde nuestro rol profesional a la salud mental y emocional de todos ustedes, nuestra audiencia. Un fuerte abrazo virtual y que tengas un buen día. Son las 8 en punto. Queremos agradecer a ustedes que nos están sintonizando en el Facebook Live y en las plataformas internacionales, que están escuchando en vivo el noticiero Red Yuma Noticias desde Bucaramanga para el mundo. Les acompañamos con mucho gusto Gilberto Picón Hernández y Maureen Castro. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por estar en sintonía. Nos vemos mañana de 7 a 8 aquí en Red Yuma Noticias, la del millón de oyentes, y vamos por más. Este noticiero es nuestro aporte a la recuperación del tejido social por la paz de Colombia. El oyente que considere importante lo que hacemos, apoye económicamente nuestra labor periodística. Red Yuma Online y las aliadas Emisora Online en Bucaramanga, Santander. La vitrina comercial que incrementa las ventas de su empresa. Red Yuma Noticias, para que usted sepa al instante lo que está sucediendo en Colombia y el mundo. Red Yuma Noticias, con periodistas y corresponsales en los municipios de Santander. Red Yuma Noticias, director periodista y abogado Gilberto Picón Hernández. Red Yuma Noticias, de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche por www.redyuma.com desde Bucaramanga para el mundo.
Este es el Circuito Santandereano Red Yuma Online y sus emisoras virtuales afiliadas. Síganos en las redes sociales como calorestereo.com, sonarestereo.com, orienteestereo.com y emisorapaz.com. Sintonícenos por Facebook Live como Red Yuma Online. También en radiogarden.com, en Google www.redyuma.com y online radiobox.com. El Circuito Santandereano Red Yuma Online. La del millón de oyentes y vamos por más. Desde Bucaramanga, Colombia, para el mundo.